acuerdan, lo habíamos visto con otras proteínas, que eran lo que estaba indicando la polaridad. Aquí podemos ver igualmente a la patronina, entonces cómo se encarga de proteger los extremos menos para que los microtúbulos puedan crecer. Solo que recuerden que los microtúbulos, bueno, requieren también de la gamma TORC, ¿no? Y de este complejo de proteínas para que tenga la base y que se puedan ir sumando la alfa y la beta tubulina. Ahora, algo que es importante que hacen estas enzimas de severación es que van a permitir entonces cortar los microtúbulos, van a empezar a cortar, chequen aquí, cortan aquí y eso hace que se retraiga mucho más fácil los microtúbulos para que se puedan separar los cromosomas. Entonces, algo que sucede es que intervienen estas enzimas, pero viene, por ejemplo, la gamma tubulina, que es parte de la gamma TORC, o viene la patronina, y lo que están haciendo es que cada pedacito que es cortado es inmediatamente bloqueado en el extremo menos por cualquiera de estas dos, y esto permite entonces multiplicar el número de microtúbulos. Otra cosa que sucede también es que va a ser muy importante que cuando se corte, aquí pueden ver, tenemos una quinesina que está despolarizando, y tenemos otro tipo de proteínas que van a contribuir también a que esto se haga de manera muy rápida. Ese es el caso de esta proteína de NDC80, ya tendremos oportunidad de platicar mucho de ella cuando veamos el ciclo celular. NDC80 se encarga de ligar los cromosomas directamente en el cinetocoro con los microtúbulos. Aquí vamos a ver una imagen de esto. Aquí pueden ver este complejo NDC80. Entonces, cómo está haciendo que se conecten el cinetocoro con los microtúbulos, y al mismo tiempo sirve de sensor junto con una quinesina, porque eso está indicando justamente, y es algo que se tiene que valorar mucho, la tensión, porque la tensión tiene que ser equivalente. Ya lo veremos cuando veamos ciclo celular, pero si la tensión es más grande de un lado que de otro, va a venir un checkpoint y se va a parar el ciclo celular, porque quiere decir que algo anda mal y que se puede jalar un pedazo de cromosoma más para un lado, lo que daría, por ejemplo, lugar a una trisomía. Entonces aquí podemos ver este papel que tienen en el ciclo celular justamente las enzimas de severación, y sobre todo también esas enzimas de protección en el extremo menos, que están permitiendo, como se ve aquí, ¿verdad?, la continuidad de la separación de los cromosomas. Por otra parte, vamos a ver que tenemos quinesinas, que casi todas las quinesinas van a caminar hacia el extremo más. Aquí las ven caminando. Algunas quinesinas se han descubierto que caminan al extremo menos también. Eso es muy reciente. Y obviamente tenemos las quinesinas que ayudan a despolimerizar. Ahora, se pueden presentar diferentes tipos de catástrofe, como lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces tenemos una catástrofe que no está catalizada. En este caso, sencillamente, que el túbulo creció demasiado. Aquí lo dice. Y al crecer demasiado del centro de nucleación, tiende a deshacerse. Pero también tenemos la participación de factores de catástrofe como la KIP3, que es esta quinesina que ayuda a despolimerizar muy rápidamente. Y también tenemos otras quinasas que son muy rápidas en despolarizar. Ese es el caso de esta, bueno, no es una quinasa propiamente, es una quinesina, que es una quinesina asociada al centrómero, que se llama MCAC, que es esta que está aquí, y que es de la familia de las KIP3. Y aquí les muestro, entonces, hay varias quinesinas que van a intervenir en la despolarización. Aquí estamos viendo esta MCAP que estaba yo mencionando. Y tenemos, bueno, toda la familia de las KIP3, etcétera, pero son varias las que participan. Entonces hay mucho dinamismo en esto de la polarización y la despolarización de los microtúbulos. Algo que va a suceder, por ejemplo, con la catanina, es que durante la división celular se va a localizar en el centrosoma. Aquí le pueden ver junto a los centriolos. Y esto va a permitir que pueda cortar a la gamma tubulina para mantener una adecuada distribución de la gamma TORC. Entonces,
Aquí lo que está haciendo es que está corrigiendo errores que pueden existir cuando se están sumando las tubulinas, y esto permite rehacer los sitios de nucleación, como veníamos viendo. Otra cosa que también va a pasar, aquí pueden ver las proteínas del capping, aquí están estabilizando, pero pueden ver aquí cómo las cataninas están participando para cortar justamente abajo de los cromosomas y hacer que sea mucho más rápido la separación de estos. Entonces aquí en esta figura se representa lo que estoy diciendo. Vean cómo los cromosomas van a tender a irse hacia el centrosoma. Y luego hay un fenómeno que es muy importante que se presenta en todas las células, que se llama inhibición por contacto. Entonces aquí tenemos esta célula, ¿verdad?, que puede ser un protozoario. Podemos ver sus microtúbulos, cómo están dirigidos acá hacia el norte, a partir del mTOC. Y vemos que cuando tienen contacto con otra célula, se va a retraer. Entonces se desestabilizan esos microtúbulos y de inmediato se van a reorganizar para irse hacia el sur. Ahora, las cataninas tienen un gran papel también en el caso de las neuronas. Por ejemplo, en el caso de las dendritas van a ayudar a la arborización, aquí lo pueden ver. Entonces van a estar cortando para que se rearregle esto y tengan más ramas las dendritas, ¿no? Y en el caso de los microtúbulos del axón, van a contribuir a cortarlos para que estos se desplacen. Esa es una estrategia que tiene las neuronas en particular. O sea, no van a permitir que los organelos y las cataninas, perdón, digo, y las quinesinas que están llevando esos organelos hagan todo el recorrido. Hay una manera, digamos, un poco más acelerada, que es cortando pedazos de microtúbulos y lanzándolos hacia adelante para que puedan alcanzar aquí el espacio sináptico. ¿Sí está claro esto? Les pregunto si está claro, jóvenes. Sí, profe. Ok. Aprecien esto aquí. Entonces, aquí tenemos una célula completamente normal. Vean cómo tenemos pedazos de microtúbulos que van flotando y que van llevando organelos. Por ejemplo, aquí se ve una mitocondria. Y aquí se ven las quinesinas, ¿verdad?, que están transportando otras vesículas, otras proteínas, etc. ¿Y por qué se están llevando, por ejemplo, las mitocondrias hacia el espacio sináptico? Porque pues justamente se van a liberar los neurotransmisores, se requiere de energía, entonces es necesaria la presencia de estas mitocondrias. Pero tenemos que en un momento dado se pueden desestabilizar y esto puede generar aquí arborescencias que no estaban planeadas, y esto empieza a dañar a las neuronas también. Y luego se pueden desestabilizar por completo, como es en este caso, ¿no? Pero sí tienen que saber entonces que va a haber esta severación, se van a partir los microtúbulos para que puedan ir hacia el espacio sináptico de una manera más rápida. Otra cosa que va a suceder es que se van a unir a los microtúbulos, también esas cataninas, y van a causar un rearreglo. ¿Por qué? Porque esas proteínas motoras, como ustedes pueden ver, están caminando todo el tiempo sobre los microtúbulos y terminan doblándolos. Vean cómo tiene esta forma, esta curva. Entonces la catanina lo que va a hacer es que va a cortar esos pedazos donde se está doblando para que se pueda rearreglar. Igualmente también se va a unir la catanina preferencialmente a ciertos isotipos o ciertas isoformas de la beta-tubulina, especialmente a esta que es la tipo 2, aquí lo pueden ver. Y en este caso le va a dar prioridad a esta tipo 2 sobre la de tipo 1 para que pueda prevalecer en los microtúbulos. La razón real es la polaridad que pueden tener. Acuérdense que las quinesinas van a caminar, así literalmente, sobre las partes positivas y las dineínas sobre las partes negativas. Eso va a ser, así como están viendo, para que unas vayan hacia el sur y que otras vayan hacia el norte. Ya lo veremos más adelante esto.
Igualmente, cuando hay este tipo de arborescencias no deseadas, van a intervenir las cataninas para poder cortar aquí y corregir. Y vamos a tener una gran diferencia entre el modo de la espastina y el modo de la catanina. Si se dan cuenta, aquí están cortando sobre las tau fosforiladas. Ya vimos que son las tau, ¿sí recuerdan lo de las Alzheimer? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, en el Alzheimer lo que sucedía era una hiperfosforilación. Aquí solamente están fosforiladas y es cuando pueden entrar las cataninas, pero las espastinas pueden cortar aún si las tau están desfosforiladas. Entonces, la gran diferencia que va a haber. Igualmente, cuando se presenta azúcar o ácido glutámico, entonces también van a intervenir las cataninas para poder cortar estos grupos prostéticos que no son deseados, ¿no? Ahora vamos a hablar de flagelos y cilios. Vamos a ver la funcionalidad que tienen estos microtúbulos. Ya vieron cómo están formados, ya vieron cómo se corrigen, etcétera. Entonces, la estructura de los cilios y los flagelos es similar. Son estructuras permanentes de locomoción. Y en lo único que van a diferir es en el número y en la longitud. Entonces, cuando tenemos muchas de esas estructuras y que son cortos, decimos que son cilios, y cuando son pocos, son largos, decimos que son flagelos. Otra gran diferencia va a ser la manera en que se mueven, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, van a estar constituidos por un haz de microtúbulos que va a estar envuelto por una membrana, como pueden ver aquí. Van a tener un cuerpo basal que se encuentra aquí localizado, y van a ser movidos por proteínas motoras que van a ser las dineínas. Entonces aquí van a poder ver el papel de las dineínas, y esto va a permitir que estos flagelos se puedan mover de un lado a otro. Ahorita vamos a ir viendo ya a detalle la estructura. Entonces, yo les decía que tenían la misma estructura. Tienen toda esta parte que se conoce como tallo o axonema. Luego tenemos esta zona de transición, que está aquí. Tenemos el cuerpo basal, que es esta parte. Y luego ya tenemos las raíces ciliares. Entonces, todos tienen la misma estructura. Y vamos a ver que van a ir cambiando de forma a lo largo de su propia estructura. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos tripletes. Y además están asociados a esta forma de rueda de carro. Y más adelante vamos a ver que van a cambiar. Aquí podemos ver que tenemos dobletes, ¿verdad? En toda la periferia. Y ya en la parte de más arriba vamos a tener también microtúbulos centrales. Y van a estar asociados a diferentes proteínas como las nexinas y las dineínas. Pero ya lo veremos ahorita. Entonces, esto es muy importante porque hay funciones vitales, por ejemplo, el movimiento de la cola de los espermatozoides, que le está dando esta movilidad al flagelo. O tenemos también el movimiento de los cilios, ¿no? Muchas de las células del organismo tienen cilios que van a contribuir al movimiento de sustancias. Y también, bueno, tenemos que en el caso de los procariotes van a tener también flagelos, pero la construcción va a ser diferente. Y eso ya lo verán ustedes en sus clases de bacteriología. Ahora, tenemos entonces que los cilios van a tener una estructura de apariencia capilar. Aquí los pueden ver. Se van a encontrar sobre todo en las superficies de varias células animales, y la mayor misión que tienen es mover fluido sobre la superficie. Entonces, la gran diferencia va a ser que los flagelos tienen movimientos más complejos, tienen este tipo de movimientos helicoidales, mientras que los cilios solamente se mueven de atrás hacia adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, en las células epiteliales que están recubriendo todo el tracto respiratorio, van a tener cilios, y estos se van a mover al mismo tiempo, y va a ser para impulsar la mucosidad que llega a la garganta para su eliminación. Por ejemplo, cuando se les atora algo que tienen que escupir, bueno, ese tipo de movimiento lo van a estar realizando los cilios que están en este epitelio. Ahora,
En la estructura del flagelo, así como lo estamos viendo, va a ser igual a la del cilio, pero se va a complicar con otro tipo de estructuras que se van a ir añadiendo. Entonces, vamos a ver más a detalle más adelante los flagelos de los espermatozoides. Y vamos a ver que la estructura que constituye el axonema, que es esta estructura central, va a estar constituido por fibras densas que tienen una fórmula que se llama 9,2. Se llama 9,2 porque, si ustedes se dan cuenta, son 9 dobletes más el par central. Entonces, 9,2 porque son 9 dobletes, y cuando tenemos el par central, se dice que tenemos una estructura 9,2 más 2. Entonces, aparte de esto, vamos a tener la membrana, obviamente, que están viendo aquí. Tenemos el transporte intraflagelar. Este se va a desarrollar por medio de quinesinas y dineínas, que ven aquí como bolitas amarillas. Y más abajo, como les decía, tenemos esta forma de rueda de carro. Muy parecido a los centrosomas, si ustedes recuerdan. Y que de los centrosomas emergían también túbulos que se parecen, ¿verdad?, a este axonema. Aquí se puede apreciar un poco ya más la estructura. Entonces, lo primero que tenemos que notar es cómo va cambiando aquí. Vean, en la base va a tener esta forma de rueda de carro. Ya después aparecen los microtúbulos centrales más arriba. Hay una parte donde tenemos la transición, donde no van a aparecer. Y vamos a ver que en la superficie se va a dar este tipo de fusión. O sea, lo que tenemos realmente son fusionados dos microtúbulos. Ya ahorita veremos cómo se llaman y por qué están así fusionados. Acá se ve con más claridad. Entonces, estas fotografías están muy padres porque realmente se aprecia muy bien la estructura. Entonces, nos está reflejando exactamente esto que estamos viendo. Y ahorita lo vamos a decorticar. Entonces, en el corpúsculo basal, primeramente, decíamos que teníamos esta estructura de rueda de carro, que es esta, que está aquí. Entonces, aquí tenemos tripletes. Y es importante que vean que también tenemos 9 tripletes. Luego tenemos la zona de transición. En esa zona de transición es una zona donde únicamente se empiezan a formar los cilios que van a, los túbulos que van a dar lugar al par central. Entonces tenemos estos dobletes que son externos, tenemos a las dineínas que están permitiendo que se muevan los dobletes, y ahorita vamos a ver que tenemos también radios que están uniendo a los pares externos con los pares centrales. Y tenemos otra proteína que se llama nectina, que no se aprecia muy bien aquí, pero que vamos a ver en otra diapositiva. Entonces, se denominan A y B los microtúbulos de cada uno de estos pares. El A va a quedar en una posición más interna que el B, así como lo están viendo aquí. Entonces, se van a continuar con los microtúbulos del cuerpo basal, y van a ver que al principio, donde tenemos la rueda de carro, va a desaparecer el C. Si ustedes recuerdan, eran tripletes, luego vamos a tener este tipo de dobletes. Entonces, los microtúbulos de A van a llegar prácticamente a la punta del cilio, mientras que los del B y el par central terminan un poco antes. Esa es una de las características. Pero el par central va a ser un microtúbulo completo. Aquí están separados, chequen bien. Y estos no, los otros no, están fusionados. Y el A va a tener 13 protofilamentos, mientras que el B y el C solamente tienen 10. Entonces vean la diferencia. El que está completo sería el A, y este sería incompleto. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. También eso, profe. ¿Sí? ¿También eso ocurre de que uno está más adentro que el otro por el tipo de carga, o no tiene nada que ver eso? No, no tiene que ver con la carga. Es estructural esto. Okay. Ahorita se van a dar cuenta ya en un ejemplo. Entonces, el microtúbulo A, que dijimos que era más grande, va a tener sitios de unión para proyecciones de dineína. Eso es muy importante. Vean, aquí tenemos los brazos de las dineínas. Y entonces se van a estar uniendo con el microtúbulo A. Y vamos a ver que las dineínas, que son esas proteínas motoras que son muy importantes, están compuestas por 12 polipéptidos. Esa es una dineína. Esa es la estructura de una dineína. Aquí la pueden ver.
Y se va a encargar de hidrolizar ATP en presencia de calcio y magnesio, y esto le va a dar esta fuerza para poder mover estos flagelos. Ahora, vamos revisando lo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que estamos viendo es el axonema, como tal. Primeramente tenemos un doblete de microtúbulos en el número 1, ¿no? Que son estos que están aquí, que era de los que estábamos hablando. Luego tenemos el doblete interno, que es el que está aquí. Luego vamos a tener los brazos de la dineína. Las dineínas son esas que se ven aquí en verde oscuro. Luego vamos a tener los radios proteicos, que son estos que se ven aquí. Luego tenemos los puentes de nexina, muy importantes, que son los que se ven aquí. Y luego ya tenemos la membrana plasmática. Sí están bien identificadas las estructuras, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí se ve de la misma manera que lo acabamos de ilustrar. Sobre todo aquí se los pongo para que vean ustedes cómo tenemos esta unión de las dineínas, que va a ser muy importante. Y cómo esto va a permitir entonces que se doblen estos microtúbulos, ¿no? Y aquí vemos cómo estarían las dineínas representadas a lo largo, ¿verdad?, de todos estos túbulos. Ahora, ¿cómo se puede mover entonces el axonema? Vamos a ver que va a haber el deslizamiento de los microtúbulos unos sobre otros, pero el deslizamiento no se va a dar tal cual así. ¿Por qué? Porque tenemos justamente a los puentes de nexina y tenemos a los radios proteicos, y esto lo va a impedir. Entonces, esto lo que va a generar es que se doblen, más bien, y son las dineínas las que están moviendo esto. Entonces, vean lo que van a hacer las dineínas. Ahorita lo van a entender mejor. Nosotros tenemos aquí a las dineínas en medio, y si no tuviéramos a la nexina y a los radios, entonces tendríamos este movimiento que sería así, se desplazarían unos sobre otros. ¿Sí está claro esto? ¿Cómo dijo, maestro? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Yo tengo este par de microtúbulos y tengo este otro par. Si las dineínas se activaran, acuérdense que utilizan ATP, calcio y magnesio para poderse activar, y empiezan a caminar las dineínas, lo que están haciendo entonces sería desplazar un microtúbulo sobre otro, como lo están viendo aquí. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya quedó. Pero esto no va a pasar, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, están unidos por puentes de nexina y por los radios. De tal manera que lo que vamos a tener es esto. Y lo que está pasando es que se está doblando hacia acá. ¿Sí aprecian eso? O sea, se van todos para un mismo lado, profe. Exacto, se van a ir todos para un lado y luego se van a ir para el otro lado, como está aquí ejemplificado acá abajo. ¿Por qué? Porque tenemos esas moléculas azules que son las nexinas, que no están permitiendo que se desplace uno sobre otro. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok. Entonces aquí pueden ver justamente las dineínas, cómo cambian de forma. Vean este cambio conformacional que tienen, gracias, ¿verdad?, al ATP justamente, y a estos iones, ¿verdad?, que son los que las pueden activar. Entonces tenemos esta especie de power stroke, muy similar al que veíamos en las cabezas de miosina cuando pasaban por los filamentos de actina, y esto hace entonces que estén moviéndose. Ahora, se pueden mover con mucha fuerza, como va a ser el caso de los flagelos de los espermatozoides. El espermatozoide tiene primeramente una vaina mitocondrial. Aquí pueden apreciar ustedes que hay un gran número de mitocondrias. Esas mitocondrias pueden estar dispuestas así de forma espiral, como pueden ver aquí. Entonces, todas estas mitocondrias van a concentrar la energía para que se pueda mover el espermatozoide. Pero realmente el movimiento lo va a tener la cola. Entonces, esta vaina fibrosa va a ser una vaina proteica que va a estar recorriendo a todo lo largo, ¿verdad?, del flagelo del espermatozoide. Y van a tener este par de estructuras proteicas para estar protegiendo a todo el axonema. Entonces, ¿cómo se va a dar este movimiento de los flagelos? El movimiento va a ser, como les decía, más complicado que el de los cilios, primero porque es tridimensional y es rapidísimo. Piensen bien
que se está moviendo de 10 a 40 veces por segundo. Para que puedan tener una idea de qué es mover de 10 a 40 veces por segundo, traten de hacer así con sus dedos. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, ustedes pueden hacer una o dos veces, cuando mucho, por segundo. Y aquí estamos diciendo que es de 10 a 40 veces. Entonces, es muy, muy rápido. Esto permite desplazamientos microscópicos que son muy grandes, que pueden ir de los 100 hasta las 1000 micras. Es decir, se puede mover casi 1 milímetro por segundo. Y eso es muy rápido, ¿verdad? Para el tamaño que tienen esas células. Ahora, normalmente lo que va a pasar es que estos flagelos se van a propagar en ondas y presentan un movimiento como de látigo. Entonces, tienen este tipo de movimiento. Van a tener primero movimientos ondulatorios que son simples, y vamos a ver que hay un fenómeno que se llama capacitación, que justamente es el fenómeno que va a permitir que muevan de una manera muy, muy impresionante el flagelo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, les voy a hablar de la capacitación de los espermatozoides. Primeramente, tienen que saber que en el aparato reproductor femenino, los líquidos del útero y las trompas de falopio van a eliminar factores de inhibición de los espermatozoides, y esos factores de inhibición fueron adquiridos en el paso de los espermatozoides por el epidídimo. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, tenemos que el ion calcio, en particular, va a ser muy, muy importante. La membrana se va a hacer más permeable al calcio, y sobre todo va a haber unos canales que se llaman CAT-SPER, que son los que van a permitir este tipo de activación por varias reacciones bioquímicas que están mediando todo este proceso de movimiento que va a tener el espermatozoide. Entonces, es importantísima la presencia del ion calcio. ¿Por qué? Porque va a modificar la actividad del flagelo. Y esto es lo que va a permitir este cambio de movimiento ondulatorio que estábamos viendo al movimiento de latigazo. Y luego tenemos un fenómeno de quimiotaxis muy importante. ¿Por qué? Porque se va a perder una capa de glicoproteínas, y esto va a permitir que se activen receptores para que el espermatozoide pueda identificar dónde está el óvulo. Acuérdense que hay una gran competencia en llegar hacia el óvulo, y así se van a guiar los espermatozoides capacitados. Y la misma competencia que va a haber en los espermatozoides se va a dar en los óvulos. En los óvulos, ustedes no saben, también va a haber un crecimiento que va a ser, no va a ser parejo, va a ser desproporcional, y el óvulo más grande va a emitir sustancias para matar al resto de los óvulos. Entonces, el óvulo que es viable es el que queda, y los espermatozoides va a ser el primero que llegue. Entonces, por eso la gran importancia de este fenómeno de capacitación. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, maestro. Ok. Ok, esa es la estructura del aparato reproductor femenino. Yo sé que la conocen, pero tenemos que identificar lugares muy en particular. Este lugar en particular se llama istmo, eso recuérdenlo. Y tenemos acá el ámpula. Aquí es donde se va a dar justamente el reconocimiento y la fusión entre el pronúcleo femenino y el masculino. Entonces, tómenlo muy en cuenta, porque vamos a hablar de esas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Durante el paso por el epidídimo, que es una estructura sumamente larga, pasan casi 15 días en poder madurar los espermatozoides, y gran parte lo van a hacer aquí. Está adquiriendo este tipo de proteínas que son factores inhibitorios. ¿Qué pasa cuando viene la eyaculación? Todavía tienen este tipo de proteínas, y no es hasta que entran en el tracto femenino que ese tipo de proteínas inhibitorias se van a perder. Y después de que pierden esto, entonces viene la capacitación. Entonces, el paso por el epidídimo, que es toda esta estructura que está aquí en color rosa, que es muy, muy grande. Entonces, aquí es donde va a adquirir este tipo de proteínas inhibitorias. Y tenemos que los mismos óvulos van a estar generando progesterona. La progesterona va a tener receptores en el espermatozoide, y también el calcio, para activar estos canales que les digo que se llaman CAT-SPER. Y esto es lo que va a estar generando el movimiento del flagelo. ¿Sí me van siguiendo?
Sí, maestro. Ok. Entonces vamos viendo poco a poco cómo va a pasar esto. Lo primero que tenemos entonces es que va a haber ese reconocimiento de la cabeza del espermatozoide hacia el óvulo. Esto se logra por este tipo de receptores, que son los receptores de la zona pelúcida, que son glicoproteínas. ¿Y cómo se va a activar entonces el movimiento del flagelo? Tenemos primeramente la participación del carbonato. El carbonato va a ser muy importante porque va a activar una adenilato ciclasa espermática, que es esta molécula verde que ven aquí. Como es una adenilato ciclasa, va a tomar al ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que está haciendo es que va a activar a un canal, como ya lo hemos visto, son canales intercambiadores de sodio y protones. Va a hacer que entre sodio y va a hacer que salgan protones. Esto va a empezar a modificar sensiblemente el pH. Y con esta modificación del cambio de pH, va a favorecer la entrada de calcio por el CAT-SPER. Además tenemos receptores 7-PAS que también pueden permitir que se active el CAT-SPER. Todo este calcio que va a entrar va a ser para activar a la calciocalmodulina. La calciocalmodulina, ya se los he mencionado, es una proteína que es el centro de todo el metabolismo. Si en esta proteína no hay metabolismo, así de importante es, porque mueve muchísimas enzimas. Y la calciocalmodulina obviamente va a empezar a mover a las proteínas motoras. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ven el número de canales de calcio que tienen los espermatozoides, es grandísimo, y dentro de ellos van a destacar estos, que son los CAT-SPER. Todos los que ven ahí son canales de calcio, ¿eh? Aquí viene justamente esta parte importante. Entonces vamos a tener que la presencia de calcio, la quimiotaxis, la hiperactivación que se va a generar, que es justamente después de que están capacitados los espermatozoides, y al final vamos a tener la exocitosis del acrosoma, que es lo que va a permitir entonces al esperma que llegó primero poder fusionarse con el pronúcleo femenino. Entonces, yo les había dicho que el óvulo iba a liberar progesterona, eso es importante. Acuérdense que aquí pasa por el epidídimo, aquí viene la eyaculación, aquí entraron en el útero, aquí se liberaron de esas proteínas inhibitorias, aquí es donde el bicarbonato se empieza a volver importante, se va a activar entonces la adenilato ciclasa para producir MP cíclico, que quedamos que iba a abrir esos canales de calcio que son los CAT-SPER, y es justamente en el istmo, esa estructura que les mencioné hace rato, si se acuerdan que era la parte más delgada, es aquí donde se va a dar esta baja de movilidad, y luego de aquí en adelante se van a reactivar, porque es aquí donde va a pasar la capacitación. Y entonces empieza la competencia por ver quién llega primero al óvulo. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Entonces, si ustedes ven, hay una gran diferencia entre la cabeza del espermatozoide y las diferentes partes del flagelo. Entonces, yo les había dicho que teníamos todas las mitocondrias que van a utilizar toda la energía que se pueda para poder llegar, y que con estas se está moviendo justamente el flagelo, pero también la misma pieza principal, es decir, la gran parte del axonema, va a participar metabólicamente por medio de la vía de las pentosas, y esto va a estar generando entonces también ATP para que se pueda mover los espermatozoides, ¿no? Y obviamente NADPH, ¿verdad? Que va a ir a la cadena respiratoria también, y que con esto se va a generar ATP. Entonces, este es un experimento muy padre. Aquí lo que hicieron es es una célula knockout. ¿Saben qué es un organismo knockout? No, profe. Ok, un organismo knockout es un organismo que lo carencian en una sola proteína. Entonces, lo que hacen es que meten una sonda antisentido o meten un RNA de interferencia e impiden que pueda codificar ese gen. Por lo tanto, no va a haber una proteína. Entonces, aquí lo que están haciendo es que noquearon, como pueden ver aquí, a un organismo para que no tuviera CAT-SPER. Y así se mueven sus espermatozoides. Y aquí vemos un organismo normal. Entonces, vean el movimiento del flagelo comparado con un organismo knockout para el CAT-SPER. ¿Sí se dan cuenta? O sea, se queda prácticamente en un movimiento ondulatorio.
mientras que este tiene movimientos que son muy prolongados, mucho más grandes. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Vean aquí, por ejemplo, entonces, aquí están viendo la propagación inducida por el calcio. Ven cómo se empieza a mover la cabeza. La cabeza se va a mover mucho, pero porque va a estar impulsada por el mismo movimiento del flagelo. Y obviamente la parte media del flagelo, que es esta que va ganando cada vez más movimiento, y la parte trasera del flagelo también, ¿no? Entonces, con el tiempo ustedes están viendo esta activación y es porque están sufriendo este fenómeno de capacitación. Ahora es un movimiento complejo y que es muy interesante. Vamos a empezar a ver qué va a pasar. Entonces, aquí está el istmo, justamente donde está sufriendo este fenómeno de capacitación. Y el propósito es llegar a la ámpula, donde les decía yo que se iba a dar esta fusión de los pronúcleos masculino y femenino. Entonces, no se lo tienen que aprender, pero sí quiero que capten la importancia que tienen este tipo de receptores. Primero tenemos esto que es bien importante, que es el olfatorio. El olfatorio va a hacer que los espermatozoides se dirijan directamente hacia el lóbulo. Y se llama olfatorio porque se parece mucho a los receptores que tenemos en la nariz y que nos permiten detectar desde muy lejos los olores. Entonces, este receptor. Luego tenemos el péptido trialnaturético, que va a actuar sobre este receptor que está aquí, el amarillo. Tenemos el péptido activador del esperma, que es este que está aquí. Entre estos receptores, lo que están haciendo es que se active una guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa va a producir GMP cíclico, que es este que se ve aquí. Este GMP cíclico también puede ser activado por el óxido nítrico. Entonces, este GMP cíclico, con la guanilato ciclasa, va a permitir que se hiperpolarice la membrana. Entonces, esto va a provocar la salida de potasio por una parte, va a permitir también la activación de una manera muy importante de una adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa junto con la calciocalmodulina van a poder regular a la quinasa A. ¿Por qué? Porque la adenilato ciclasa está produciendo AMP cíclico, aquí está, que se requiere para activar a la quinasa A. Y si se requiriera regular esto, la calciocalmodulina va a activar una fosfodiesterasa que va a reducir al AMP cíclico en AMP. Y con esto baja la actividad. Pero aquí realmente la está activando. Esta quinasa A activa otra quinasa, se empieza a dar la fosforilación de proteínas flagelares. Aquí en este momento es cuando se activa el CAT-SPER. Acuérdense que entraba el carbonato primero y que era importante para que se movieran este MP cíclico, que activara al CAT-SPER, que entrara calcio. El calcio obviamente también está favoreciendo la actividad de la quinasa. Si ustedes recuerdan, había este canal que permitía que saliera sodio y que entraran, que salieran protones y que entrara sodio. Esto eleva más el pH. También tenemos un intercambiador de sodio-calcio. Entonces, como está entrando mucho sodio, luego el sodio va a salir, pero para permitir que entre más calcio. Y aquí tenemos otra vez el CAT-SPER. Tenemos a la progesterona que está actuando sobre su receptor. Esto va a permitir que las reservas intracelulares de calcio van a ser destapadas a partir del retículo endoplasmático, que es el que guarda todo este calcio, por el inositol trifosfato. Tenemos el factor atrayente y activante de los espermatozoides, que es este, que va a actuar sobre su receptor. Esto va a permitir entonces que la fosfolipasa C se active. La fosfolipasa C lo que va a hacer es que va a clivar al inositol bifosfato, lo va a convertir en diacilglicerol por una parte y en inositol trifosfato por otra parte. Esto obviamente genera que haya más calcio presente. Luego tenemos otra adenilato ciclasa que va a generar AMP cíclico para continuar activando la quinasa A. Aquí se empieza a dar esto de la simetría, es decir, ya se están hiperactivando, ya los movimientos empiezan a ser muy, muy grandes. Continúa la fosforilación y continúa el batido flagelar. Y aquí se empieza a dar el fenómeno de quimiotaxis para poder reconocer al óvulo. ¿Sí me siguieron más o menos? Pues sí, más o menos sí, pero sí. Bueno, pero ven todo el fenómeno que está
detonando dentro del espermatozoide. O sea, toda esta entrada de calcio por diferentes vías, que va a ser importante, ¿no? Para este movimiento flagelar. Profe, en eso que está explicando, por ejemplo, veo que en el istmo, ¿cómo se llama? Istmo, se quedan unos espermatozoides. ¿Eso tiene que ver por la velocidad en la que van? No, aquí en el istmo, cuando entran originalmente por la eyaculación, se van a detener aquí en el istmo. Si ustedes ven, aquí dice criptas oviductales, es la parte que está más cerrada. Y aquí disminuyen su velocidad de natación, pero lo están haciendo porque es aquí donde se da toda esta reacción y es aquí donde ganan el calcio para poder salir propulsados con mucha fuerza hacia el ámpula. Si se acuerda, aquí lo vimos en esta, aquí está. Aquí mire, si usted lee, dice que hay una supresión de la motilidad seguida de una reactivación que coincide con la ovulación. Entonces aquí en el istmo, donde baja toda la movilidad, aquí se capacita y de aquí sale propulsado para poder llegar al óvulo. Y el primero que llegue, pues es el que va a fecundar, ¿no? ¿Sí le queda claro? Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, entonces aquí están comparándolo al espermatozoide con el olfato. Va a reconocer una molécula que se llama burjonal. Entonces el olfatorio reconoce al burjonal. Hagan de cuenta que el espermatozoide está oliendo desde lejos. Y es lo que pasa con nuestros receptores olfativos. Ahora, ya que se da la capacitación, va a entrar todavía más calcio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos varias proteínas de fusión que únicamente están permitiendo que se reconozca el espermatozoide con el óvulo, ya que la capacitación se dio. Sigue entrando calcio. Aquí lo que está activando otra vez, aquí tenemos la presencia de carbonato, se está generando más AMP cíclico, se continúa activando la quinasa A, por supuesto. Esto permite, en un momento dado, que haya intercambio de calcio por sodio. Acuérdense que al principio entró mucho sodio para eso. Después vamos a tener que empieza a salir calcio para regular todo esto. Y también vamos a ver, por una parte que es importante, que tenemos aquí ya la unión directamente del espermatozoide, si lo están viendo, ¿no? Con la membrana. Entonces empieza a dar otro movimiento de calcio que es importante. Aquí sale calcio hacia la superficie. Ya está saturado de calcio prácticamente el ovocito, perdón, el espermatozoide. Y tenemos que a medida que se va fusionando, aquí se va a desatar esta reacción cortical. Entonces, el espermatozoide aquí se estaba acercando, como vimos ahorita. Aquí tenemos esta capa proteica. Y lo que va a hacer el espermatozoide es que guarda aquí en el capuchón una serie de enzimas con las que va a permitir disolver esta capa, que es una capa gelatinosa proteica. Se va a quedar la cola del espermatozoide y todo el cuerpo, y únicamente va a permitir pasar el pronúcleo masculino al interior. Es todo lo que pasa. Y aquí viene inmediatamente la reacción cortical. Todos estos gránulos corticales son expulsados aquí para formar un espacio, que es este espacio que se llama espacio perivitelino, que es un espacio de protección para que ya no pase ningún otro espermatozoide, y es una reacción para evitar la polispermia. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Entonces aquí pueden ver esta microfotografía que está muy padre, en donde estamos viendo cómo un espermatozoide tiene aquí el capuchón donde guarda las enzimas con las que está ahorita destruyendo esta capa proteica. Pueden ver cómo la reacción, ¿verdad?, de cómo la deshace por completo para que pueda pasar el pronúcleo masculino. Y luego ya tenemos que va a penetrar el espermatozoide. Aquí lo podemos ver. Va a haber una serie de proteínas que permitieron también la fusión, que son integrinas y las ADAMS, que son metaloproteasas. Y luego se va a dar otra reacción con calcio de manera similar para que el pronúcleo masculino pueda pasar al interior. Va a haber un factor espermático que es la osilina, que es el que permite sensar que ya pasó el pronúcleo masculino y que se debe dar la reacción cortical.
¿Sí les quedó más o menos claro? Sí, profe. Ok. Entonces, permítame un segundo. Entonces les estoy subiendo ahorita un código de NIRPOD para que continúen con la clase. Son 50 diapositivas y tienen de aquí a que se termine la hora, que es hasta las 11, para poder seguir todo esto. Yo al 10 para... Sí termina a las 11, ¿verdad? Al 10 para las 11 subo el Forms para que puedan pasar lista. ¿De acuerdo? Ok, maestro. Entonces aquí tienen el código de NIRPOD ya, ¿eh? Se pueden salir de aquí de Teams, pero regresen, por favor, para que pongan su asistencia. Que estén muy bien, hasta luego. Ok, maestro, gracias. Que tenga No buen tienen día. dudas, ¿verdad? No, por el momento no. Ok. Bueno, que estén muy bien entonces. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Bye.